Hola, muy buenos días, bienvenidos. La Iglesia Unifam Campanario, desde su templo, te saluda. Soy el pastor Juan Jesús Ramírez. Hoy, domingo 10 de mayo del 2020, estamos haciendo de nuevo esta transmisión en vivo. En obediencia seguimos todos en casa. No ha dejado de ser importante seguir estas instrucciones. De hecho, estas próximas semanas son las más críticas. Recuerda, por favor, para que no pasemos a ser parte de las estadísticas de enfermos graves o fallecidos. Le debemos de dar gracias a Dios que hoy nos podemos reunir. Por todos los que esperan cada domingo para reunirnos virtualmente y participar de este servicio. De verdad me da mucho gusto ver quienes se van conectando en esta transmisión en vivo. Gracias a Dios porque juntos podemos alabar al Señor, su nombre. Gracias a Dios por el privilegio de compartir su palabra, y seguramente ya tienes a la mano tu Biblia y tu cuaderno de notas. Así que pues es tiempo de alabar al Señor. Vamos a comenzar orando y vamos a pedirle al Señor que reciba este servicio, este culto para Él y solo para Él. Que su Espíritu Santo obre el día de hoy en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre eterno y poderoso, así como el ciervo jadea anhelando el agua, así te anhelamos nosotros hoy y todos los días de nuestra vida. Señor, tenemos sed de ti, día tras día. Señor, derrama sobre nosotros tu inagotable amor. Nuestro ser entona cánticos y oraciones a ti que nos das vida. Grande y maravilloso eres, Señor, digno de alabanza. Postrados, Señor, delante de ti te damos la honra, la gloria y bendecimos tu santo nombre. Amén. Muy bien, pues vamos a prepararnos con nuestras voces y todo nuestro ser para cantar alabanzas de júbilo a nuestro Dios. Buenos días, hermanos. Vamos a entonar unos cantos a nuestro Dios. Vamos a darle gracias que Él no trae cubrebocas, que tampoco está en cuarentena y tampoco lo pueden recluir en ningún lado, y a su iglesia tampoco. Vamos a cantarle con cariño a nuestro Dios. Venga con nosotros y vamos a deleitarnos en Él. ¡Ánimo, chicos! Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te la hará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate
concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué concederá? Las peticiones de tu corazón. No escucho. Las peticiones de tu corazón. Gloria a ti, Señor. De la muerte me quito, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Tu palabra. Cuán dulces son, Señor, a todo nuestro ser, tu palabra. amén.
más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he pido riqueza. Al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Gloria a ti, Señor. Cantarle al Señor. Dios está aquí, hermanos. Dios está aquí. Dios sigue vivo. Dios se levantó de los muertos. Dios nos escucha en nuestro clamor y nuestra angustia. Vamos a cantarle con todo el corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Como el aire que
adore a ti, Señor. Esperaré.
confiaremos en ti, Señor. Así es. Bendito seas. Que el Señor ha de sanar nuestra tierra. Humillémonos delante del Señor. Que Él sane nuestra tierra, nuestro corazón. A eso venimos, Señor. A que nos sanes. Santifícanos en tu amor, Señor. Gracias. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor, con tu amor. Muy bien, pues gracias a Dios que juntos hemos expresado nuestra alabanza a Dios. Bien, pues antes de comenzar este mensaje que está en la palabra de Dios, quisiera hacer un pequeñísimo reconocimiento a las mamás.
Hoy es 10 de mayo y es una celebración especial por las condiciones en las que estamos viviendo. Pero no dejamos de pensar en ellas, no dejamos de considerar lo que son para cada uno de nosotros. Cada una de ellas, desde el momento de concebir en su vientre a un hijo, las mamás toman la responsabilidad de criar a su hijo y a comenzar la enseñanza de la verdad para amar y para servir a Dios. Este llamado para las mamás es un alto llamado y sagrado confiado a cada una de ellas. Una madre es un reflejo del sacrificio abnegado del Señor Jesús en cada pequeño pero significativo acto de amor al atender no solo a sus hijos, sino también a sus demás familiares, a sus esposos, a sus nietos. Su capacidad de crianza se cultiva en la casa y luego se difunde mucho más allá de las fronteras de su propia familia y alcanza no solo a los hijos, a los sobrinos, a los nietos y en algunas ocasiones hasta los bisnietos. Hoy, que es Día de las Madres, unimos nuestros corazones para tomar el tiempo de orar por cada mamá. Mamá de hijos biológicos, de hijos espirituales, inclusive de hijos adoptados que están en cualquier lugar del mundo. Así que vamos a unirnos en un homenaje pequeño a las madres y una oración al Padre por cada una de ellas. Vamos a orar por estas mamás que nos están viendo o nos verán. Es un pequeño tributo a cada una de ellas. Señor y Dios, poderoso Padre, te alabamos por tus cuidados de un Padre perfecto para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por cada mujer que por medio de tu poder han sido madres, por darles la fuerza para trabajar incesantemente para lograr aquello para lo que las has llamado, las has diseñado. Sigue enseñando a ese ser para ser un instrumento tuyo, para formar futuras generaciones de hijos tuyos. Señor, tú nunca prometiste ni dijiste que la maternidad sería fácil. Tú, poderoso Padre, estás atento a cada una de ellas para recoger cada lágrima que ha sido derramada por amor a sus hijos. Ellas, Padre, necesitan de tu infinita gracia para amar más, para confiar más, para orar más y regocijarse principalmente en tu Hijo Jesucristo. Pedimos, Señor, por la mamá agobiada. Atráela hacia ti, Padre. Provéele el alivio de sus pesadas cargas. Ayúdale a encontrar la calma y pueda distinguir y seguir tu voz. Pedimos por la mujer que va a ser mamá por primera vez. Dale el descanso físico y espiritual en esos días que no puede dormir. Capacítala para criar a su hijo o a su hija en tu poder y en tu amor. Pedimos también por la mujer que aún no es mamá. Levanta su cabeza hacia ti, como la mayor satisfacción de ese trayecto de espera. Satisface los anhelos de su corazón a través de tu Hijo Jesús. Pedimos también por todas aquellas mamás solas, solteras. Padre, sosténlas con tu sabiduría cada día de su vida. Dale, Señor, la resistencia, la paz constante que hoy necesitan y que necesitarán en el futuro. Muéstrale, Señor, que pueden confiar en ti para entregarte todas sus ansiedades
Gracias, Señor, por tu cuidado constante. Pedimos también por la mamá con el nido ya vacío. Anímale, Padre, con una visión correcta de esta nueva etapa de su vida. Pedimos también por la mamá quebrantada, que ha perdido un hijo y que sufre calladamente en una relación fracturada también, mujeres con sus hijos, con su familia, mamás quebrantadas. Sana, Señor, ese dolor que para muchas es insoportable, y abre sus ojos, que ahora mismo están llenos de lágrimas. Que haya fe, confianza en ti, con aquello que no pueden entender ahora. Y pedimos, Padre, por cada mamá, rogándote que tu amor incomparable fluya a través de ellas para abrazar a quienes ellas aman. Amado Señor, no permitas que el amor por la familia diluya el amor ardiente por tu Hijo Jesús, en cuya gloria adoramos y en cuyo nombre incomparable oramos. En el nombre de Jesús, amén. Pues muchas felicidades a cada una de las mamás, que Dios les siga bendiciendo. Un abrazo espiritual, un abrazo virtual, que pronto, si Dios lo permite, lo haremos físicamente. Muy bien, pues el día de hoy continuamos con el estudio del libro de Romanos, la carta a Romanos. La semana pasada, si no lo viste, tienes chance de verlo, ahí está en los medios de difusión. La semana pasada veíamos que en medio de muchas malas noticias nos dejaban mucha pesadumbre, nos quedábamos apesadumbrados a través de tantas malas noticias por todo lo que está sucediendo. Veíamos que muchas de esas malas noticias también son falsas y nos quedamos confundidos. Y también vemos que están difundiendo una serie de noticias que parecen buenas noticias, pero que al final no son tan buenas y quedamos decepcionados. Y también por la cercanía de las malas noticias confirmadas de muerte o de contagios o de gravedad, quedamos tristes y acongojados. Vimos cómo el mundo entero necesitaba buenas noticias. Aprendimos de esta carta a los Romanos, capítulo 1, del verso 1 al 17, lo que son las buenas noticias, de quién se trata y las buenas noticias de qué se tratan. La enseñanza vimos que era muy sencilla. Es tan sencilla que se encuentra en un versículo, en el verso 3, de la palabra de Dios para todos, que dice: las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. De eso se tratan las buenas noticias. Tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y así nos estuvimos desplazando por los versículos 1 al 17, viendo las buenas noticias, el Evangelio, las buenas nuevas. Ahora, los versículos que siguen, a partir del 18, nos van a sorprender. Y nos van a sorprender. Pero antes de leer, te planteo una idea, una situación. ¿Cómo responderías si te dijera que todo el mundo está infectado con una enfermedad mortal? ¿Cómo responderías si te dijera eso? Bueno, ya te lo dije. Todo el mundo está infectado de una enfermedad mortal. Y no estoy hablando del COVID-19, ni ninguno que andan ahí pronosticando que va a llegar, no. Esta enfermedad está en el mundo y todo el mundo está infectado desde hace muchísimo tiempo.
Seguramente me dirás que estoy ya zafado, no loco, con tantas noticias y que mi entendimiento se está trastornando. Porque tú ahora te sientes perfectamente. ¿Te sientes bien? No te sientes enfermo ni enferma. Sin embargo, te aseguro que todo el mundo está infectado con una enfermedad mortal. Y esta enfermedad es una enfermedad gravísima. Y que sin tratamiento esta enfermedad va a resultar en una muerte 100% asegurada. Y cada ser humano está contaminado, infectado. Sin embargo, hay una buena noticia. La buena noticia es que esta enfermedad tiene un remedio. Aunque la enfermedad es letal, el remedio es 100% eficaz en todos los casos donde se aplica el remedio. ¿Cuál es esa enfermedad? Me has de preguntar y seguramente ya tienes alguna idea. La enfermedad es el pecado. Es el pecado. Y el mundo está infectado. Pero hay un remedio. Gracias a Dios. Hay una vacuna. Ahora bien, para poder aplicar correctamente este remedio, tenemos que comprender algo de la enfermedad. Hay que comprender algo de la enfermedad. ¿Por qué creen que constantemente los medios de comunicación nos están dando el avance de infecciosos, o de infectados, para que veamos la dimensión de lo que se trata? Que si nos descuidamos podemos ser infectados de COVID-19. Entonces, en este caso, necesitamos comprender algo de esta enfermedad del pecado. Por eso, volviendo al estudio de la carta de Pablo a los romanos, vamos a hablar de esta situación de cada uno de nosotros, del ser humano. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 1:18. Romanos 1:18. Y vamos a leer este primer versículo en tu Biblia. Romanos 1:18 dice, fíjense cómo comienza: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra de Dios para todos dice, la traducción lenguaje actual dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. La gente ha negado injustamente. Y el Señor está muy enojado. Este versículo nos llega como una cubetada de agua fría. La verdad, nos llega con una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque Pablo acaba de anunciar en los versículos anteriores el tema de su carta. ¿Y cuál era el tema de su carta? Las buenas noticias, el Evangelio, como poder de salvación, como poder salvífico de Dios que revela su justicia a todos los que creen. Bien, sin embargo, en lugar de la exposición de esta maravillosa verdad, ahora nos encontramos con la terrible noticia de la ira de Dios contra el pecado. De hecho, Pablo no retoma este tema que planteó en los versículos anteriores hasta 2 capítulos próximos, hasta el capítulo 3, versículo 21, donde vuelve a retomar el tema.
¿A qué se debe esto? Mira, al parecer Pablo considera que hay que dejar claro por qué es necesaria la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio. Es importante que quede claro. Solo entendiendo completamente las noticias podemos apreciar adecuadamente las buenas noticias. Por esta razón Pablo se extiende por varios capítulos para detallar la verdadera naturaleza y la dimensión del conflicto humano, de esta enfermedad mundial. El versículo resume el problema. La humanidad se encuentra bajo la ira de Dios. A veces creemos que si Dios nos ama, Él no se va a enojar cuando pequemos o cuando hagamos cosas malas. Pero aquí vemos que no es así. Mira, ¿cómo dice Romanos 1:18 en la Nueva Traducción Viviente? Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Si buscáramos en una enciclopedia, en un diccionario, ¿cuál sería la definición de ira? Sería la respuesta emocional a la percepción del mal y de la injusticia, ¿verdad? Con frecuencia es traducida como enojo, como indignación, como cólera o irritación. Los seres humanos la expresamos de esa manera. No sé ahora cuántos durante todo este periodo de encierro han explotado en ira. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre la ira de Dios? Hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Una gran, pero gran diferencia. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es santa. Sí, santa. Y siempre justificada. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La del hombre no es así. Nunca es santa y rara vez es justificada. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios es una respuesta divina al pecado y a la desobediencia del hombre. Veámoslo así. La idolatría, con frecuencia la causa de la ira divina es por la idolatría. Así que yo te dejo de tarea, ahora que tienes tiempo. Tal vez hoy no, porque vas a estar hablando a tu mamá o cosas así. Pero te dejo de tarea que leas el Salmo 78 del 56 al 66 y se te des cuenta de la idolatría de Israel. Y con frecuencia era la causa de ira divina. Ahí lo vas a encontrar. Fíjate bien, la ira de Dios es firmemente dirigida hacia aquellos que no hacen su voluntad. Déjame te leo un salmo. El Salmo 2 del 1 al 6 en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Los profetas en el Antiguo Testamento a menudo escribían acerca de un día que se iba a dar,
el día de la ira. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada. ¿Y por qué? Porque su plan para la humanidad, el plan de Dios para la humanidad es santo y perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es santo y perfecto. Dios nos ha proporcionado un camino para ganar ese favor divino. Pero mientras no se dé, no habrá ese favor divino. ¿Y cuál es ese camino? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Este arrepentimiento aleja la ira de Dios sobre el pecador. Aquel que se da cuenta de la desobediencia, de las transgresiones a Dios y se arrepienta, va a ser liberado de la ira de Dios. Sin embargo, el rechazar ese plan perfecto es rechazar el amor, es rechazar la misericordia, la gracia y el favor de Dios, y los hace caer en la ira justa de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento, las enseñanzas del Señor Jesús apoyan el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. La historia del hombre rico y Lázaro, el hombre pobre. Si no la conoces, te invito a que la conozcas, que la leas. Dos hombres, uno en la opulencia, el otro en la orfandad, comiendo de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Ambos viviendo una vida totalmente distinta, pero teniendo la oportunidad de tomar una misma decisión. El rico decide rechazar a Dios y el pobre, Lázaro, decide confiar su vida a Él. Lee esta historia que está en Lucas 16 del 19 al 31, y te darás cuenta de las consecuencias del pecador y del arrepentido. El Señor Jesús dijo en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es claro, muy claro. El que cree en el Hijo de Dios no sufrirá de la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Romanos 5 del 6 al 11. Aquellos que no creen en el Hijo, quienes no lo reciben como su Salvador, serán juzgados en un próximo día, el día de la ira del Señor. Dice Romanos 2, 5 al 6 en la traducción lenguaje actual: pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. Espero que entendamos este mensaje para que haya una reacción en nuestras vidas. Ahora, por otro lado, en Romanos 12, 19, advierte sobre la ira humana, Dice, Romanos 12, 19, nueva versión internacional: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor. Solo Dios puede vengarse, porque su venganza es perfecta y santa, mientras que la ira del hombre es pecaminosa, exponiéndose a la influencia demoníaca. Para el cristiano, iglesia, amigos, familiares, para el cristiano el enojo y la ira son incongruentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza nueva, la cual es la naturaleza de Cristo. Hermanos, he hablado de esto y lo he constatado, no solo en nuestra iglesia, sino en otras iglesias. Al hacer llamadas a la congregación para ver cómo están, cómo se sienten y qué es lo que podemos orar por las familias, se están dando a conocer situaciones graves, muy graves. Hay una gran desesperación, hay un gran enojo, hay un incremento en la violencia. Hermanos, y no solamente es la violencia física. Mujeres, niños, hombres están siendo violentados en lo físico, en lo moral, en lo económico. Una gran violencia. Están cometiendo pecado contra sus seres queridos. Y creo que es importante este mensaje para detener el pecado en nuestras vidas y ponernos a cuentas con Dios. No es posible que dentro de los hogares cristianos esto se esté incrementando. En los hogares en donde Cristo no es el centro de sus vidas, esto es todavía más grave. Por eso es importante acudir a la palabra de Dios y ver cuáles son las consecuencias de nuestro pecado y de permanecer en él. La ira de Dios es algo terrible, y no solo terrible, es aterrador si lo dimensionamos. Solo aquellos que han estado cubiertos por la sangre de Cristo, derramada por nosotros en la cruz, pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. De la ira. Iglesia, Dios es santo y perfecto, y él nos creó para ser precisamente como él. Sin embargo, el problema del que estamos hablando, de la enfermedad que estamos hablando, del pecado en el mundo, es que el mundo ha elegido vivir una vida distinta a la voluntad de Dios. Cuando Dios ve todo el pecado, la injusticia de este mundo, Él justamente se enoja, y su enojo y su ira es santa. Esa ira se está revelando, lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia, y lo podemos ver en los diferentes desastres que estamos viviendo. Podemos ver ahora desastres naturales, tormentas enormes, terremotos repetidos. La ira de Dios se está revelando, dice la Biblia, y lo podemos ver en ese tipo de desastres, o en la violencia de la cual estoy hablando, o en la multitud de nuevas enfermedades y su gravedad. Enfermedades físicas como el que estamos padeciendo ahora. Esto no significa que en los lugares donde se está dando
los desastres naturales, la violencia, las enfermedades sean precisamente esos lugares los peores del mundo, no, sino que Dios así demuestra su disgusto con el pecado de toda la humanidad. Ahorita lo podemos ver en forma general. Todo el mundo, todo el planeta, unos que creen, otros que no creen que esto sea real, de todas maneras estamos padeciendo. Y todos estos desastres, naturales o no naturales, son apenas el comienzo. Al final de la historia, la ira de Dios se revelará completamente, condenando y destruyendo a los que siguen ignorando a Dios. Es posible que algunos de ustedes estén llegando a pensar lo siguiente: puede ser que haya una idea parecida a lo que voy a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué se enoja Dios con nosotros? Si seguramente hay mucha gente que peca sin saber que está pecando. No todos conocen la palabra de Dios. Entonces seguramente muchos, pecando por ignorancia, son inocentes. ¿Qué crees que sea eso? ¿Qué piensas de eso? Pero no pienses, vamos a ver qué dice la Biblia. La mejor respuesta la podemos ver en la Biblia. Vamos a ver si esta idea tiene sentido. Romanos 19 al 23, capítulo 1, traducción lenguaje actual. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado por medio de lo que Dios ha creado. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder, así que esa gente no tiene excusa. No tiene excusa. Ahora, 21 y 22. Pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Verso 23. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, con forma de pájaros, de animales, de cuatro patas y de serpientes. El problema que todos tenemos no es que hemos desobedecido una ley que ignoramos. El problema que todos tenemos no es que hemos desobedecido una ley que ignoramos. Déjame ponerte un ejemplo. Hace algunas semanas, nuestro gobierno decretó que todos los automóviles no deberían de circular en los días que les corresponde. Los que tienen calcomanía cero, la doble cero y los híbridos. ¿No? Bien. Esto lo decretó el gobierno. Se integraban al no circula. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Muchos fueron infraccionados. Una gran cantidad de personas hacían fila para pagar su infracción y poder sacar sus carros del corralón, porque los cachaban y se los llevaban al corralón. Multas bastante pesadas, de entre 2 y 7 mil pesos, por el arrastre, por el tenerlos en el corralón, por la multa en general. Un pago que no tenían contemplado, y aunque argumentaban que no lo sabían, que no se enteraron, los policías de tránsito sí te vieron o sí los vieron y los vieron circulando y ellos no perdonaron la infracción.
Ahora, la situación con Dios no es así. Él no nos culpa del pecado por haber ignorado alguna ley complicada o que nadie entiende. No. Nuestra culpabilidad nace del hecho de que, teniendo a nuestro alrededor abundantes muestras de la existencia de Dios y de su grandeza y de su sabiduría, le hemos dado la espalda. ¿Qué explicación tiene que todos los días salga el sol por el mismo lugar y que se meta por el mismo lugar? Que podamos tener aire, oxígeno, agua. Son revelaciones del poder de Dios. Tu mismo cuerpo. Si te cortas, tu cuerpo tiene surcido invisible. Al cabo de un tiempo, esa cortada ni se nota. Nos hemos negado a ver a Dios que está a nuestro alrededor. Un hermano teólogo lo expresó de la siguiente manera: por lo tanto, es en vano que tantas luces encendidas brillan para nosotros en la creación del universo para mostrar la gloria de su autor. Otra vez. Por lo tanto, es en vano que tantas luces encendidas brillan para nosotros en la creación del universo para mostrar la gloria de su autor. Porque aunque carecemos de la capacidad natural para llegar al conocimiento puro y claro de Dios, perdemos toda excusa, puesto que la falla y la torpeza radica en nosotros. Hermanos, Dios nos ha puesto en un mundo que todo en Él, lo más pequeño y lo más majestuoso de ese mundo, testifica ampliamente de su existencia, de la existencia de Dios. Pero nosotros hemos preferido los dioses que nosotros mismos podemos hacer. Le hemos dado la espalda y más bien hemos adorado a la creación en vez de adorar al que lo creó. Desde las tribus primitivas, con su veneración al sol, a la luna, a la tierra, hasta el hombre moderno, que confía en la ciencia para su salvación, las personas, el mundo, constantemente le dan la espalda a Dios y crean sus propios dioses. Y como resultado, Dios nos ha permitido caer cada vez más en la inmundicia, en la depravación y en la perdición. Vamos a leer ahora los versos 24 y 25 de Romanos 1 en la traducción lenguaje actual. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Vamos a encontrar, con la ayuda de Dios, 3 formas en que Dios ha castigado, nos ha castigado. Simplemente permitiendo que pasen consecuencias de nuestras desobediencias. 3 formas en las que Dios nos ha castigado simplemente permitiendo que las cosas de nuestra desobediencia se expresen. Vamos a ver la primera, en estos versículos. Dios permite que nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos nos dominen.
En el principio Dios creó al hombre y la mujer para que se unieran, se amaran y vivieran una relación amorosa para toda la vida. Ese fue el plan perfecto de Dios. Sin embargo, al darle la espalda a Dios, la expresión sexual del ser humano se ha pervertido. Y como resultado, en lugar de ser una expresión de amor y de fidelidad, los hombres y las mujeres lo han convertido en algo degradante. El hombre que solo ve a las mujeres como conquistas degrada su cuerpo al usarlo como un instrumento de satisfacción egoísta. En lugar de aprender a ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padre, la mujer que solo usa su cuerpo para manipular a los hombres, consiguiendo lo que quieren mediante la seducción, degrada su cuerpo al convertirlo en un instrumento de control. En lugar de aprender a ser una buena esposa, una buena mujer, una buena madre. De una y mil maneras, mediante la fornicación, el adulterio, la prostitución, la pornografía y muchas otras cosas más, hemos cambiado la verdad de Dios. Una verdad que nos lleva a amar en fidelidad y pureza por puras mentiras. Por puras mentiras. Como resultado, Dios nos entregó a más perversión. Versículos 26 al 27 de Romanos 1, traducción al lenguaje actual. Por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Dios no solo permitió que nuestros malos deseos nos dominaran, sino que permitió que nuestros malos deseos se pervirtieran también, cambiando las relaciones sexuales naturales. La humanidad, tanto hombres como mujeres, han abandonado por completo el plan de Dios para buscar su satisfacción en la lujuria pervertida. ¿Tendremos una enfermedad en el mundo? Sí. Y esa enfermedad es el pecado. El pecado. Hoy en día, hay quienes pretenden defender la homosexualidad y hasta decir que Dios la aprueba. Háganme el favor. Este pasaje es muy claro en enseñar que esa desviación no es algo que Dios desea. Debemos ser muy claros en esto. Las relaciones sexuales entre miembros del mismo sexo van en contra de la naturaleza que Dios nos dio. Sabiendo que Dios ha creado nuestros cuerpos, no tenemos permiso de usarlos de la manera que se nos dé la gana. Veamos ahora la tercera forma en que Dios ha permitido que la humanidad se castigue sola. Y con esto terminamos. Vamos a leer los versos del 28 al 32. Como no han querido tener en cuenta a Dios,
Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. 30 y 31. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Verso 32. Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que se felicitan a quienes también lo hacen. El mundo necesita un remedio para esta enfermedad del pecado. Como resultado de haber dado la espalda a Dios, Él permite que nuestra mente se desequilibre y se vuelva inservible. La capacidad de razonar es uno de los grandes dones que Dios le da al ser humano. Podemos pensar, podemos decidir, podemos escoger. Sin embargo, al darle la espalda a Dios, nuestra forma de pensar, al darle la espalda a Dios, nuestra forma de pensar cambia, se trastorna, se ensucia. Ya no pensamos bien. Lo malo nos parece bueno. Lo bueno nos parece aburrido, arcaico y ridículo. Dentro de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, fluyen todas las malas acciones y todas las formas de vida equivocada que vemos a nuestro alrededor, en nuestra propia vida también. Fíjate bien, en vez de trabajar y vivir contento con nuestras ganancias, nos llenamos de avaricia. En vez de buscar el bien de los que nos rodean, de tus padres, de tus hijos, de tus nietos, de tu esposo, de tu esposa, en vez de buscar el bien de los demás, de los que nos rodean, les tenemos envidia. En vez de respetar a las autoridades, nos rebelamos hasta en contra de ellos y a veces en contra de nuestros seres amados. Lo peor de todo es que no pensamos que estamos haciendo mal. Al contrario, admiramos a los que practican esas cosas. Pues mira, fulano de tal, tan admirado, tan respetado, tan exitoso, pero está haciendo las cosas mal delante de Dios. Y lejos de rechazar, admiramos lo que practican estas cosas. Fíjate bien, en lugar de criticar al rico corrupto que se ha enriquecido mediante la tranza, el soborno, el abuso de sus trabajadores, se desean ser como ellos. En lugar de orar por la actriz que cambia de marido como cambia de ropa, nos empapamos por medio de reportajes para entender de todos sus amoríos. Pregúntales con quién han dado también, todos esos, y saben, en vez de orar por este mundo que está en pecado. Aunque conservamos en nuestra conciencia un recuerdo de lo bueno, nuestra mente se está pervirtiendo. De ahí nace la maldad que se extiende y crece en nuestro mundo día tras día tras día.
Nuestras vidas son como manantial que nace en un pozo contaminado. Nuestra mente está mal. ¿Y qué necesitamos? Un cambio. Pero no un pequeño cambio. Necesitamos un cambio radical. Radical. Un cambio radical en nuestra manera de pensar, para que las decisiones sean conforme al plan divino. Pero puede ser que tú estés escuchando este mensaje y piensas, sí, quizás los demás sean así, pero yo soy diferente. Yo soy una persona buena, moral, espiritual. Si estás pensando de esta manera, yo te invito a que no te pierdas el mensaje de la próxima semana. Si tú crees que los demás sí son así como hemos descrito, pero tú no, porque tú eres un dechado de virtudes, te invito a que sigamos por este camino que Dios nos está poniendo, el camino de Romanos. Yo te invito para el próximo domingo, que primero Dios, el mensaje será especialmente para ti. Hasta aquí hemos hablado de un problema mundial, de una enfermedad mundial. ¿Cómo se llama? Pecado. Y no tiene versión, es el mismo pecado del origen. Más adelante hablaremos, si Dios nos lo permite, de la solución. Su nombre, por supuesto, es Jesucristo. Jesucristo. La realidad del pecado en todas sus manifestaciones es la razón por la que necesitamos al Señor Jesús. Miren lo tremendo, lo poderoso y lo amoroso que es Dios. Dios no nos ha dejado sin esperanza, sino que ha enviado a su Hijo para salvarnos, para darnos el alivio de esta enfermedad. Pero esto también significa que todas las personas que tú conoces, si no conocen al Señor Jesús, están bajo la ira de Dios. Tienen también una gran necesidad y tú tienes la solución. Tú tienes la solución. Mira, si tú supieras que tu vecino se está muriendo de hambre y tienes comida en la alacena, ¿no sería muy cruel dejarlo morir de hambre? Nosotros tenemos familiares, amigos, vecinos que se están muriendo de hambre espiritual. Y nosotros tenemos el pan de vida que descendió del cielo. ¿Qué estamos haciendo para compartirlo? Es tiempo de compartir. Es tiempo de dar a conocer las buenas nuevas. Pero como vimos el día de hoy, para conocer la dimensión de las noticias buenas, hay que conocer las noticias malas. Así que, pues, debemos pedirle a Dios, que nos ayude. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor y Dios, poderoso Padre, tu palabra ha sido compartida, ha sido predicada. Ayúdanos, Señor, a guardarla, a atesorarla, a amarla, a compartirla. Ayúdanos a caminar, a transitar por tus caminos, Señor.
los que has puesto delante de nosotros, y vivir, y no solo vivir, sino disfrutar de una vida abundante. Señor, no queremos quedarnos con este mensaje, no queremos solo haberlo escuchado, no queremos vivir engañándonos. Ayúdanos a practicarla y compartirla. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios. Es tiempo de pensar en dar, de compartir. En un momento van a aparecer en el grupo de WhatsApp la manera como tú puedes ofrendar. Dice la palabra de Dios que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que, ¿cómo es bueno despedirnos? Alabando al Señor. Al final, yo te comparto una bendición para esta semana. Alabemos a Dios. Gloria al Señor. Pues vamos a seguir exaltando, adorando al Rey de Reyes. Como dice la palabra de Dios y que nos acaba de decir el pastor, vamos a cantar este canto porque sí necesitamos ser radicales, hermanos, ¿verdad? El mundo ya es radical, no quiere creer en Dios. Los que creemos en Dios tenemos que ser radicales, creer en Dios, ¿sale? Entonces vamos a cantar este canto que habla acerca de Señor, hazme un radical. Señor, hazme un Radical, Como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Dame una caña de pescar, quítame los ojos del pecar, llena mi vida de pasión, dame la entrega y visión. Señor, hazme un radical, como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Yo solo soy un eslabón, como el águila volar, quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Yo solo soy un eslabón en el traer la salvación. ¿Cuál es la forma para mí de dejar las almas para ti? Señor, hazme un radical, como un águila volando, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical, Radical, como el águila volando, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Amén. Radicales, radicales. Pues vamos a darle gracias a Dios y recibamos la bendición del Señor. Que la bondad, la misericordia de Dios nos sigan cada día, a cada hora durante esta semana. Judas 24 y 25 dice: y ahora que la gloria, la majestad,
el imperio y la potencia sean eternamente del único Dios, Salvador nuestro por medio de Jesucristo, quien tiene poder para conservarlos sin caída y con gran alegría presentarlos sin tacha ante su gloriosa presencia. Amén. Que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga y síganos en todos los medios de comunicación que esta iglesia tiene. Dios los bendiga. Hasta luego.